El 80% de las viviendas de Mariúpol están destruidas según las autoridades. Uno de los lugares bombardeados fue el teatro, donde se refugiaban al menos 1.000 civiles. Los rescatistas buscan sobrevivientes. El expresidente peruano Alberto Fujimori fue indultado y saldrá de prisión. El máximo tribunal constitucional aprobó la solicitud de la defensa que pedía eliminar la suspensión del indulto que le dieron al exmandatario en 2017. Radio Francia Internacional y France 24 están a punto de ser suspendidas de Mali. La Junta Militar comenzó un procedimiento contra las cadenas públicas francesas a las que acusa de desestabilizar la transición. El grupo lo niega. Bienvenidos a las noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle. Y comenzamos en Mariúpol. El ayuntamiento de la ciudad ucraniana estima que el 80% de las viviendas están destruidas por los bombardeos rusos. El más reciente ataque aéreo fue contra un teatro, donde se resguardaban al menos 1.000 civiles. Hoy un funcionario de la oficina del alcalde afirmó que cientos de personas quedaron vivas. Sin embargo, todavía no se sabe cuántas murieron. Un ataque deliberado contra posiciones civiles, según denunció Ucrania. Esta imagen de satélite tomada antes del bombardeo atribuido a Rusia muestra la palabra niños escrita en letras blancas gigantes a ambos lados del teatro Drama en Mariúpol. El miércoles el edificio fue destruido en gran parte por las bombas, en lo que las autoridades han calificado de crimen de guerra. La única palabra para describir lo que ha ocurrido hoy es genocidio contra nuestra nación, de nuestro pueblo ucraniano. Se estima que más de 1.000 personas buscaban refugio en el interior del teatro. El número de muertos es por ahora desconocido. Rusia niega haber bombardeado el teatro y en cambio acusa al batallón ucraniano de extrema derecha, Azov, de atacar a su propio pueblo y usarlos como escudos humanos. Es imposible encontrar palabras para describir el nivel de cinismo y crueldad con el que los invasores rusos están destruyendo a los pacíficos residentes de una ciudad ucraniana junto al mar. Ha pasado 2 semanas desde que las fuerzas rusas rodearon por primera vez la ciudad portuaria del sureste del país. Mariúpol es ahora una sombra de lo que fue. Los edificios han quedado reducidos a escombros. El acceso es casi imposible. Alrededor de 300.000 personas están atrapadas, con suministros cada vez más escasos de alimentos y agua. En uno de los pocos centros médicos que siguen operando en la ciudad, los pacientes son atendidos en los pasillos. Las mujeres dan a luz rodeadas de heridos y el sótano se ha convertido en una morgue. La OMS verificó 43 ataques en la guerra contra centros de salud. Sin embargo, Rusia dice que no bombardea ciudades y reiteró que no es el responsable del ataque aéreo contra el teatro en Mariúpol. Вину за все случившееся в Мариуполе, в частности, в контексте. El régimen de Kiev trató inmediatamente de atribuir la culpa de todo lo ocurrido en Mariúpol y en particular de la voladura del teatro de drama en Mariúpol a los militares rusos que, según su visión, supuestamente lanzaron una bomba aérea sobre el edificio del teatro. Por supuesto, eso es una mentira. Las Fuerzas Armadas rusas no bombardean ciudades y todo el mundo es consciente de ello. No importa cuántos videos se editen en las estructuras de la OTAN, cuántas ediciones e imágenes falsas se difundan. La verdad se abrirá paso de todos modos. Haremos todo lo posible para evitar que esos crímenes queden impunes. Мы сделаем все, чтобы эти преступления против человечности не остались безнаказанными. Mykolaiv es una ciudad estratégica en el sur de Ucrania. Si las fuerzas rusas la controlan, tendrán acceso directo por tierra a la ciudad portuaria de Odesa y también la totalidad del acceso al mar de Ucrania. El informe es de nuestros enviados especiales. Las sirenas alertan de una nueva amenaza sobre Mykolaiv. Es una señal de que se debe buscar protección, como lo hace este grupo de madres e hijas que pasan la mayor parte del tiempo en estos refugios, legados de la Segunda Guerra Mundial. Da mucho miedo durante la noche quedarse en casa. Tenemos niños, por eso venimos aquí también durante el día. Los niños se sienten aquí más protegidos que en la casa. Elizabeth no solamente teme por su hija, cada alarma le recuerda que su marido está en el frente defendiendo la ciudad. Tenemos miedo de las explosiones cercanas a nosotros. Tenemos mucho miedo. Eugene va camino a visitar su apartamento, que tuvo que abandonar días atrás cuando fue atacado por una serie de misiles rusos. Esto es muy peligroso. En cada jardín ha caído un cohete. La mitad de la población de 500.000 habitantes ha abandonado Mykolaiv
una ciudad estratégica para Moscú. Si la controla, podrá tener acceso directo al puerto de Odessa y cerrar la comunicación del resto de Ucrania con el mar. Aquí impactó el cohete directamente. Este fue lanzado desde una población a más o menos 70 kilómetros. Lubov viene a darle vuelta a su casa, hoy inhabitable. Cuenta que celebró sus 70 cumpleaños en uno de esos refugios subterráneos. No tengo ninguna opción para irme del país. No tengo familiares ni amigos en el extranjero. No quiero convertirme en una molestia para nadie. Por eso me quedaré a la espera de mejores tiempos. A las afueras de la morgue, esta familia llora la muerte del padre de Ana. Estaba en un colegio y una bomba cayó en el edificio. Solo pudimos encontrarlo a los 3 días. Solo hoy. El destino de Mykolaiv es clave para el futuro de Ucrania. Y aquí saben que el precio que tendrán que pagar por ello es bastante grande. Temen incluso el asedio, como ya sucede en la ciudad cercana de Mariupol. En otras noticias, el expresidente peruano Alberto Fujimori saldrá de prisión. El Tribunal Constitucional aprobó un recurso legal que le da un indulto humanitario. El exmandatario cumplía desde 2009 una condena de 25 años por ser el autor intelectual de 2 masacres. Desde Lima, nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos explicó previamente por qué será liberado Fujimori y qué implicaciones tiene esto. El Tribunal Constitucional de Perú concedió un habeas corpus al expresidente Alberto Fujimori. Esto le restituye el indulto otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017. Fujimori venía cumpliendo una condena de 25 años por los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Con la sentencia del Tribunal Constitucional le corresponde a la Corte Suprema trasladar el fallo al Instituto Penitenciario para la liberación de Alberto Fujimori, que se podría ejecutar en las próximas horas. Para algunos juristas, la sentencia del Tribunal Constitucional no corresponde porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que los crímenes de lesa humanidad deben ser investigados, juzgados y sancionados, y se destaca que no se le puede aplicar ningún tipo de indulto, amnistía ni perdón. En ese sentido, expertos locales afirman que la liberación de Alberto Fujimori puede ser anulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por el lado del fujimorismo, exigen que se respete el fallo porque manifiestan que Fujimori no fue procesado por un delito de lesa humanidad y su condena es de homicidio calificado en la calidad de autor mediato. En las próximas horas vamos a ver qué reacciones se van a registrar. Mientras tanto, algunos simpatizantes de Fujimori están rodeando la clínica donde venía siendo atendido, así como el lugar donde ha venido purgando prisión todos estos años. Por otra parte, los deudos y familiares de los casos conocidos como La Cantuta y Barrios Altos señalan que van a apelar a los tribunales internacionales para que puedan obtener justicia finalmente. Hoy se cumple 30 años del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. El 17 de marzo de 1992, fundamentalistas islámicos hicieron explotar un coche bomba contra la edificación. Desde el lugar donde estaba la embajada, nuestro corresponsal Natalio Cosoy nos cuenta cómo se conmemora la fecha. El sonido de esta sirena marca las 14:50 hora argentina. Ahora comienza a sonar el himno argentino aquí frente a lo que era la Embajada de Israel, que hace 30 años sufrió el primer ataque en su tipo en Argentina y en América Latina, un ataque con bomba que destruyó el edificio en el que ahora hay una plaza conmemorativa. En ese ataque murieron 29 personas y hubo más de 200 heridos. Ocurrió en el año 1992. Según Israel, el ataque fue perpetrado por el grupo libanés Hezbollah y también por Irán, pero la justicia argentina no ha podido determinar quiénes fueron los autores aquí de ese atentado. De hecho, 2 años después, en 1994, un nuevo ataque con bomba, esta vez en la Asociación Mutual Israelita Argentina, una organización comunitaria judía en este país, que es el que tiene la mayor población judía de América Latina. Como decía, una bomba en la Asociación Mutual Israelita Argentina dejó 85 personas muertas y 300 heridos. Otra vez, un caso que no ha sido aún resuelto por la justicia argentina. Y aquí se pide justicia y memoria.
30 años después del atentado a la Embajada de Israel. El gobierno de Mali anunció su intención de suspender en el país las señales de France 24 y Radio Francia Internacional, RFI. Les acusan de mentir contra las Fuerzas Armadas e incluso las comparan con la radio que alentó el genocidio en Ruanda en 1994. Sin embargo, la cadena pública francesa y la Unión Europea rechazaron las acusaciones, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron condenó la decisión. El informe es de Luis Muñoz. France 24 y Radio Francia Internacional a punto de ser suspendidos de Mali. La Junta Militar lo anunció a través de un comunicado. Teniendo en cuenta la sincronización de este bombo mediático, el gobierno deduce de ello una estrategia premeditada para desestabilizar la transición, desmoralizar al pueblo maliense y desacreditar a las valientes Fuerzas Armadas. La Junta acusa de mentir y se basa en 3 fuentes. Una declaración de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, un informe de Human Rights Watch y un reportaje de RFI. El grupo de comunicación público francés negó las acusaciones y explorará todas las formas de recurso. Un rechazo que llegó hasta la Unión Europea. Lo consideramos inaceptable. Lamentamos esta decisión y las acusaciones infundadas. Al atacar la libertad de prensa, de informar y ser informado, la Junta continúa y confirma su huida hacia adelante. Este martes 15 de marzo, en el informe de Human Rights Watch, se dijo que desde diciembre de 2021 el ejército de Mali había sido responsable de la muerte de 71 civiles. Un reporte publicado un mes después del anuncio de la retirada de tropas francesas de Mali. La presencia de Francia en Mali se remonta a 2013, cuando intervino en el norte del país contra los extremistas islámicos. Allí disponía de 2.400 soldados, de los 4.300 que ha tenido en distintos puntos del Sahel. Assimi Goïta, líder de la Junta, llegó al poder en agosto de 2020 y en un segundo golpe de Estado destituyó a los líderes civiles. Desde entonces ha crecido el sentimiento antifrancés. Apoyamos a nuestros líderes. Francia no debe permanecer más en Mali. De hecho, en el comunicado de expulsión contra France 24 y Radio Francia Internacional, son comparados con la radio Mille Collines, que alentó el genocidio en Ruanda de 1994. Francia puede hacer la diferencia en el punto de inflexión en el que está el mundo. Esas fueron las palabras del presidente francés Emmanuel Macron durante su nuevo evento de campaña. Afirma que si es reelegido, guiará al país a través de la nueva crisis. Nuestra corresponsal en Francia, Natalia Ruiz, tiene toda la información. Macron trajo pocas sorpresas, más bien más continuidad y sobre todo adaptado a lo que está sucediendo actualmente en Europa, en especial en términos de la crisis energética, donde propone que para 2050 ya Francia no dependa de energías fósiles. Además de esto, habrá un aumento también en el gasto de defensa, aunque no dio cifras precisas. El otro punto importante de este programa es la educación, en donde Emmanuel Macron quiere que los maestros tengan una mejor remuneración y haya una inversión mucho más importante en educación superior y también en investigación. Por supuesto, habló de esa reforma pensional y reiteró su deseo de que la edad de pensión suba a los 65 años, 3 años más de lo que ya es actualmente, pero eso vendría acompañado por un mínimo de jubilación que estaría en los 1.100 euros. En cuanto a continuidad, bueno, Emmanuel Macron quiere un proyecto que se inscriba en el marco de una sociedad mucho más igualitaria, en donde haya mayor protección de la infancia y también donde el sistema de salud sea mucho más eficaz en términos de prevención. Las novedades vinieron más cuando se refirió a la inmigración, con unas reglas mucho más estrictas para otorgar las visas de larga estadía y para aquellas personas que hayan hecho una petición de asilo y esta les sea denegada tendrán la obligación de salir del territorio francés. Lo cierto es que durante 3 horas después de haber presentado su programa, Emmanuel Macron respondió a las preguntas de los más de 300 periodistas que estaban aquí en esta sala y mostró que en realidad conoce los temas al derecho y al revés, él que sigue punteando en todos los sondeos, tanto para la primera como en la segunda vuelta. Sin embargo, se le preguntó qué pasaría, si ha pensado qué pasaría si no llega a ganar. Dijo que por ahora no se le ha atravesado esa idea por la cabeza y que en caso de ser así tendría que tomarse un tiempo antes de saber qué haría después. Así llegamos al final de nuestra emisión informativa. Los invitamos a que consulten más información en france24.com. Nos vemos pronto.